grabación. Voy a tratar de grabar esta clase y después ver cómo se comparte la clase y etcétera. Entonces, hermanos, empecemos. Bien, nosotros ayer vimos, digamos, las premisas para la consejería. Entonces, hoy día, ¿cómo haces la consejería? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué no quiere? A ver, ¿por qué no estoy pasando la...? Ay, entonces, vamos a ver el método, ¿ya? Entonces, la primera cosa, vimos ayer que es muy importante, que es escuchar a las personas. El escuchar es un don, es una cosa muy importante. Entonces, escucha el problema. No voy a detenerme mucho en los comentarios del texto, ¿ya? Pero como ustedes están leyendo, esto les va a ayudar bastante. Entonces, escucha el problema. Es muy importante escuchar. Si, si es una persona, si son dos personas, hay que escucharlas bien. Entonces, ahí tenemos algunos textos, es decir, para entender el contexto de la vida de la persona y sus problemas. Entonces, hay que escucharlas. Otra cosa importante es considerar dentro del escuchar, eh, considera de qué manera el corazón de la persona responde a Dios, a sí misma, a los demás y a las circunstancias. Entonces, es muy fácil que una persona se nos acerque y nos diga, pastor, yo tengo un problema. Entonces, eh, pero tenemos que escucharla y esto, considerar la respuesta del corazón. Entonces, ¿de qué manera el corazón de la persona responde a Dios? Vimos ayer que el énfasis principal es que esa persona se acerque a Dios. Si es una persona que no tiene a Jesús como Salvador, o si una misma persona que conoce a Dios, pero no vive una vida a la altura de un vivir cristiano. Entonces, primero, su relación hacia Dios. Como ella responde a Dios, a sí misma, porque hay personas, sabemos que hay personas que tienen grandes problemas de autoestima. Es impresionante cómo hay personas así. Cómo ella se relaciona con otras personas y también las circunstancias, ¿ya? A ver. Habla la verdad en amor. Vimos que como consejeros tenemos que escuchar a las personas y tener mucho amor hacia las personas. Entonces, habla la verdad en amor con el fin de enseñar, consolar, advertir, animar, aconsejar y amonestar de la manera adecuada. Es muy importante eso. Estas tres acciones, escuchar, examinar y hablar, son clave en nuestra metodología. Entonces, ahí está. Tres cosas, o mejor, tres acciones. Parecieran sencillas, pero a la vez son muy complejas. Escuchar, porque a veces uno tiende a hablar. Antes que la persona termine ya tiene la respuesta. No, hay que escucharla, examinar, considerar, ver y después hablar. Son clave en nuestra metodología, porque el hablar es importante porque tenemos que tener una palabra sabia para la persona que está viviendo momentos difíciles. Las tres partes están entretejidas a lo largo de todo el proceso de consejería. No nos olvidemos, hermanos. Estas tres cosas están entretejidas. Van juntas, caminan juntas. Ahora vamos a ver las circunstancias. Ya, entonces estamos escuchando a la persona. Entonces, en primer lugar, ¿qué está pasando?
¿Qué circunstancias parecen importar más a la persona? Ahí comienza la cosa dentro del análisis. También otras personas, estamos ahí escuchando a la persona y cómo ella trata con otras personas, cómo se lleva con otras personas. Entonces, observe las preguntas. ¿Qué personas son más importantes en la narración? Entonces, por ejemplo, digamos que es una señora casada que está pasando por un proceso de consejería o está empezando hablando con el pastor que quiere hablar sobre su casamiento o sobre su relación. Entonces, ¿cómo ella habla de su marido? ¿Ya? Un ejemplo. ¿Cómo le tratan? Entonces, tomando el ejemplo de esa señora, ¿cómo se lleva con su marido? ¿Cómo la tratan? Tercero, la tercera pregunta, ¿cómo los están, cómo están tratando él o ella? ¿Cómo los está, perdón, cómo los está tratando él o ella? Entonces, con esa misma señora, ¿cómo su esposo la trata? ¿Cómo se lleva con él? Son ejemplos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su postura hacia sus problemas? Entonces ahora, en relación a yo, a esa persona, a esa mujer, por ejemplo, o a un joven que tiene problemas con sus padres, o no sé, a un mismo hermano que tiene problemas de relación con otro hermano, el yo, ¿cuál es su postura hacia sus problemas? ¿Se ve a sí mismo como víctima, agresor, inferior, superior, ignorante, perspicaz, confundido, lúcido, culpable, inocente? Es decir, aquella persona que estamos aconsejando, cómo ella se ve. Porque a veces hay personas que son víctimas, otras incluso dicen, no, yo he herido a la persona, me siento mal, o aquellos que se sienten inferiores, o aquellos que se sienten superiores, los que no saben nada, los que son muy audaces, perspicaces, aquellos que están confundidos. Por ejemplo, pastor, yo no sé lo que estoy haciendo aquí. Los que son lúcidos, los culpables o inocentes. Y ahora, respecto a Dios. Esto es muy importante. Respecto a Dios, perdón que ahí había saltado. Entonces, respecto a Dios, ¿cómo una persona considera o no considera a Dios en medio de sus problemas? ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la implicación del Señor en su aprieto? Es decir, ¿cómo está esta persona eh, en su relación con el Señor? Si es una persona que está orando, que ora, que lee la Biblia, que participa de las reuniones, que está en comunión con los hermanos, etcétera. Entonces, ¿cómo esa persona considera su relación con Dios? Ahora, número dos, considera la respuesta del corazón. Es decir, el consejero tiene que analizar. Entonces, después de haber descubierto fundamentalmente lo que ocurre, examina de qué manera responde el corazón de la persona a cada una de estas áreas. ¿Ya? En relación a ella misma, a los demás, Dios y Dios. ¿Cómo está esa persona? ¿Ya? Observe que sus respuestas podrán estar caracterizadas tanto por la fe como por muchas otras cosas. Observen bien, hermanos, que a veces la persona está llena de fe y está viviendo un problema. O si no, otras cosas como miedo, ira, desaliento, lujuria, indulgencia, evasión, ignorancia, tristeza, decepción, descontento, desconfianza. Entonces,
el consejero tiene que ser bastante perspicaz y al escuchar a la persona, según la respuesta de su corazón, él va a ver en qué, cómo esta persona se caracteriza, ¿ya? Es muy importante. Siguiendo, circunstancias. Tenemos también las circunstancias, ¿ya? Ahí viene unas preguntas. ¿Reconoce la persona la diferencia entre las circunstancias y su respuesta a las circunstancias? Porque hay gente que a veces vive un drama, vive una crisis, vive incluso conflictos y echa la culpa a las circunstancias. No es incluso no es a las personas. Ya he conversado con personas que tenían, por ejemplo, problemas con su área profesional. Entonces, el problema no eran las personas, era de repente una crisis personal, una crisis existencial que tenía que ver con su profesión o con su trabajo. Entonces, ahí reconoce la persona la diferencia entre la circunstancia y su respuesta a las circunstancias. Otra pregunta, ¿está su respuesta caracterizada por la fe o por algo distinto? Entonces, ahí estamos analizando a la persona. Otras personas, ahora vamos a ver cómo está esta persona con las demás personas. ¿Es esta persona amorosa con los demás? Ahí son preguntas que uno tiene que considerar. ¿Está siendo influenciada por otros de maneras no bíblicas? Esto es muy común, por ejemplo, con jóvenes que están viviendo crisis espirituales y que no van a la iglesia o no tienen comunión. Entonces, ahí viene una preguntita. ¿Está siendo influenciada por otros de maneras no bíblicas? Pero esto también puede pasar a un adulto, ¿ya? Incluso a un adulto mayor, porque a veces busca consejos no bíblicos. Ahora, respecto al yo, ahí estamos viendo las circunstancias. ¿Cuál es la identidad funcional de la persona? Las opiniones o valores acerca de sí misma que moldean su conducta. Bien, nosotros sabemos que muchas veces somos influenciados por otras personas, sea una cosa positiva o negativa, o incluso el mismo ambiente donde esa persona vive. Entonces, ¿cuál es la identidad funcional de la persona? Las opiniones o valores acerca de sí misma que moldean su conducta. Entonces, ¿qué está moldeando su conducta? ¿O qué estaría afectando su comportamiento, su relación con las personas? Con esta identidad se alinea con lo que Dios dice acerca de él en el Evangelio. Acuérdense que esta consejería no es una mera autoayuda, no es psicanálisis freudiana, es una consejería bíblica. Entonces, con esta identidad de la persona, su comportamiento, su conducta, esto se alinea con lo que Dios dice acerca de esa persona en el Evangelio. Ahora viene Dios. Respecto a Dios, confía esta persona en que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice que hará, porque vamos a encontrar personas muy sinceras con el Señor que están pasando por crisis y, y de repente Dios, su relación con Dios o su misma creencia va a estar en juego. Entonces, ¿cómo
estará esta persona? ¿Confía esta persona en que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice que hará? Entonces, o en cambio, ¿tiene otra versión preferida de Dios que guarda calladamente? Hermanos, en una consejería podemos encontrar personas que en momentos de crisis, en momentos de conflictos, van a demostrar que no son aquello que aparentan ser. A veces su, su malo comportamiento o su mala conducta o su mala relación con el prójimo durante la consejería viene a flote. A veces esa persona simplemente usa una máscara. Es como nosotros hablamos de la hipocresía, y eso me hace acordar lo que Micael nos compartió el otro día sobre la hipocresía. Entonces, ahí está, a veces la relación con la persona, de esa persona con Dios, es una mera fachada. Habla la verdad en amor. Ahora somos nosotros. Hemos escuchado, hemos analizado el historial de la persona. Entonces, solo podrás hablar con precisión a las necesidades del corazón después de escuchar y examinar. Vimos cómo esta persona se relaciona con el prójimo, consigo misma, con Dios. Entonces ahora analizamos bien y solamente podremos hablar sobre las necesidades del corazón después de escuchar y examinar. Un pastor sabe si debe enseñar, porque en una consejería, hermanos, se puede enseñar, consolar, advertir, animar, aconsejar, amonestar, de acuerdo a las escrituras, basándose en las respuestas del corazón de la persona. Es algo muy interesante. Yo, en algunas consejerías, yo simplemente estuve enseñando ciertas cosas. En otras, consolando. En otras, advirtiendo. En otras, simplemente animando. En otras, amonestando. Entonces, todo eso de acuerdo a la respuesta o a las respuestas del corazón de esa persona. Uh, el objetivo es hacer un llamado a la fe de manera que ésta responda directamente a las necesidades del corazón, pues tan solo la fe es el medio mediante el cual una persona puede responder debidamente. Una vez más, me refiero a que tenemos que llevar a esa persona a una íntima y profunda comunión con el Señor. Porque si una persona me busca pidiendo un consejo, sea en qué área, en cualquier área de su vida, pero si no la llevo a tener una comunión con el Señor, sinceramente no valdrá la pena. Mejor que yo recomiende que a esa persona busque a un psicólogo. Si ella tiene una crisis existencial, que busque a un psicólogo. Si yo no la llevo a responder bíblicamente las cosas, si no la llevo a una profunda e íntima comunión con el Señor. Sabemos que la fe, hermanos, viene por el oír la palabra de Cristo. Esto hemos hablado tanto en las oraciones, en las prédicas, en las enseñanzas de la iglesia. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Entonces, este es el motivo por el cual la consejería debe ser bíblica. Yo tengo, como pastor, yo tengo la obligación de brindar una consejería bíblica. Muchas veces en una consejería
Lo único que uso es la Biblia. No tengo que usar nada más sino la palabra de Dios. Ahí ahora vamos a ver algunas maneras mediante las que podemos hablar adecuadamente a las necesidades de una persona. Entonces veamos. Para las circunstancias, ¿cómo vamos a hablar a la persona? Un pastor da orientación bíblica de acuerdo a la situación. No nos olvidemos. Por eso que es muy importante el análisis profundo, constante de la persona para que podamos brindarle o brindarles una orientación bíblica. Entonces, un pastor da orientación bíblica de acuerdo a la situación. Entonces, por ejemplo, a los que sufren, les consuela señalando a la esperanza que se encuentra en Dios. Ahí está, a los que sufren. Para los que han sufrido abusos, los protege del abusador por medio de la ley y los llama a perdonar. Es muy difícil, por ejemplo, en casos de personas que han sufrido abusos, sean psicológicos o incluso físicos, es muy difícil, pero a través de la palabra de Dios vamos a mostrarles que es posible que ellas encuentren aliento, que ellas encuentren consuelo, que ellas sean incluso libres de culpa en casos de abusos, etc. Para los inquietos les ayuda a comprender que el miedo pone de manifiesto afanes que deben ser confiados continuamente al Dios de amor. Ahí ustedes pueden ver que hay bastantes referencias bíblicas. Respecto a otras personas, vamos a ver, el pastor ayuda a las personas a tener una visión bíblica acerca de cómo relacionarse con los demás con la dignidad y la humildad de Cristo. Siempre va a ser así. Es una regla. Es una regla. La fe en acción significa amar a otros en lugar de temerles o utilizarlos. Entonces vimos ayer que un pastor bíblico jamás va a sacar provecho de una persona que incluso está viviendo una crisis, tiene temores. El pastor no va a manipular a nadie. Es un pecado gravísimo la manipulación. Entonces, la fe en acción significa simplemente amar a otros. Nada más que eso. Entonces, no, tú tendrás que oírme porque yo soy el pastor o yo soy tu pastor. Tú tienes que oír lo que te estoy diciendo. No, absolutamente. Ayuda a la gente a ver lo que significa esperar lo mejor de los demás, siendo realistas en cuanto a sus errores y pecados. Hermanos, sabemos que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros tenemos fallas, todos nosotros podemos meter la pata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como consejeros? Ayudarlas a ver lo que significa esperar lo mejor de los demás. Entonces, y esto que me llama la atención, siendo realistas en cuanto a sus errores y pecados. Ayúdales a entender cómo abandonar sus intereses personales por el bien de los demás. Porque muchos problemas, hermanos, muchos problemas, o la mayoría de ellos, todas las crisis, todas las discusiones, si nos vamos a Hebreos, a Santiago, el apóstol pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las contiendas? Muchas veces, hermanos, las crisis matrimoniales, crisis entre padres e hijos, relacionamientos quebrados entre relaciones
quebradas entre amigos, simplemente la cosa comienza debido al egoísmo. Entonces, en este caso, tenemos que ayudar a las personas a entender cómo abandonar sus intereses personales por el bien de los demás. Esto no es Filipenses 21, sino Filipenses 2, de 1 a 8, ¿ya? Esta referencia bíblica que está abajo. Fue un error del profesor. El profesor comete muchos errores. Soy un ser humano. Entonces, es muy bonito, hermanos, cuando conocemos a Jesús. Es maravilloso cuando nosotros abandonamos nuestros intereses personales por el bien de los demás. Es tener el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. De verdad, yo me regocijo como hijo de Dios cuando dejo a veces intereses personales por el bien, por ejemplo, de mi esposa o de mis hermanos. Un ejemplo a grueso modo, un ejemplo. Imagínense, digamos, somos un grupo, una comunidad. Digamos que nuestro hermano Miguel necesite hacer una reparación en su casa y necesita manos, necesita ayuda. Y de repente los hermanos tendrían, por ejemplo, ese día libre para pasear, para estar jugando una pelota, pero esa persona, ese hermano bendecido va a dejar de jugar su pelota, va a dejar de descansar para el bien del hermano que necesita manos. ¿Entienden, hermanos? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es un alto grado de vida con Dios que se refleja en exactamente esto, el bien de los demás. Respecto al yo, el pastor llama, aquí, he cometido un pequeño error, ahora sí. El pastor llama a las personas a abandonar cualquier identidad rival y tener a Cristo como única fuente de identidad. Como yo dije, vamos a encontrar personas que tienen problemas de autoestima o problemas o personas que son influenciadas por otras. Y cuando hablamos de personas influenciadas por otras, no estoy hablando de malas juntas. A veces puede ser un padre, una madre, un esposo, un hijo. Hay hijos, es impresionante. Hay casos de hijos que terriblemente a sus padres. Y esa persona acaba perdiendo su identidad. Es impresionante. Entonces, para diversos casos así, el pastor llama a las personas a abandonar cualquier identidad rival y tener a Cristo como única fuente de identidad. ¿Y por qué? Porque estamos brindando una consejería bíblica. Las personas tratan de encontrar vida en distintas identidades. Es una gran verdad. Siendo un exitoso hombre de negocios, un pastor respetable, una madre capaz, por lo cual confiar en ellas compite directamente con confiar solo en Cristo. La mayor fuente, hermanos, de bendición en cuanto a nuestra identidad es confiar solo en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces yo quiero imponerme como un ejemplo, un pastor respetable. No, yo soy el pastor Marcos, llevo 35 años como ministro del Evangelio, he viajado, he hecho eso, aquello, lo otro. Pero hermanos, no. Lo más importante es que yo confíe solamente en Cristo. Ser un exitoso hombre de negocio o una madre capaz, un padre maravilloso, nada de eso se compara
en confiar solo en Cristo. Si uno confía en Cristo, ciertamente será un exitoso hombre, una madre capaz, un pastor respetable, pero la prioridad es confiar solo en Cristo. Veamos respecto a Dios. Respecto a Dios, encontramos lo siguiente. Lo más importante, el pastor ayuda a las personas a tener una visión cada vez más correcta de Dios por medio de su palabra. ¿Y por qué estoy hablando esto, hermanos? Lamentablemente, hay personas cristianas que tienen una visión distorsionada de Dios. Por ejemplo, podrá un día alguien buscarte y decirte, sabe hermano, Dios, he escuchado, por ejemplo, un ejemplo, he escuchado al pastor predicando sobre Apocalipsis, pero me da miedo. ¿Sabe por qué, hermanos? Esa persona tiene una visión distorsionada de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Ayudar a esa persona a tener una visión cada vez más correcta de Dios, como por medio de su palabra. El apóstol Pablo que dijo que Dios no nos dio espíritu de temor, sino nos dio de su espíritu por el cual clamamos Abba Padre. Hermanos, qué maravilla, es maravilloso. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿para qué ahí estar con temor? No, si no hago tal cosa, Dios me va a castigar. No, 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 no. Otra cosa, les ayuda a que conozcan y confíen en Dios como el único camino para que la vida humana tenga sentido y para producir cambios duraderos en el alma. Ahí están las referencias bíblicas y entonces es otra cosa importante. Hay gente que no sabe lo que está haciendo en esta tierra. No tiene ninguna perspectiva. ¿Por qué? Porque no confía en el Señor. Pero nosotros que confiamos en el Señor, sabemos que nuestra vida tiene sentido. Todo lo que hacemos aquí o todo lo que estamos haciendo, como dijo Jesús, estamos simplemente juntando tesoros en los cielos. Porque aquí nuestra vida está produciendo cosas duraderas, cosas bendecidas, cosas que van a reflejar en la eternidad frutos. Entonces, los que confían en el Señor, ahí me acuerdo del Salmo, los que confían en el Señor son como los montes de Sión, que no se mueven, pero permanecen para siempre. Nuestra confianza está en el Señor. Mi vida, tu vida, nuestra vida tiene sentido. Trabajo para ser de bendición. Predico el Evangelio para edificar vidas. Aconsejo para que las personas tengan una buena perspectiva respecto a Dios, respecto al prójimo, respecto a la iglesia. Y es así, hermanos. Oh, perdón. Allá. Ahora, observen bien, les voy a mostrar la figura que les voy a mostrar ahora. Ahí está. Ilustra la metodología de escuchar, examinar y hablar. Ahí está la figura. El pastor, el consejero, escucha, considera, habla. ¿Y qué escucha, considera y habla? Las respuestas de los corazones de las personas respecto a Dios, a sí mismos, a otros y a las circunstancias. Entonces ahí está, esta figura ilustra la metodología de escuchar, examinar y hablar o considerar.
Algunas, ahí ahora ya entramos, algunas consideraciones prácticas para tu despacho. Nosotros vimos, y acá vuelvo a enfatizar que no se aconseja a nadie en su casa o en tu casa, en local de trabajo, ni hablar, ¿ya? Nunca, jamás se aconseja a una persona en su local de trabajo. El pastor, el consejero, tiene que tener un despacho, una oficina, una sala, lo que sea, para recibir a la persona. Por ejemplo, es igual, hermanos, cuando vamos a un médico. Raramente un médico va a venir a mi casa para cuidarme. No, yo tengo que ir al doctor. No que el doctor venga a mi casa solamente en casos excepcionales. Entonces vamos a ver algunas consideraciones prácticas para tu despacho. Primera cosa, prepárate para los que lloran. Porque muchas veces hay personas que se van a quebrantar, hay personas que van a llorar. Entonces, ten una caja de pañuelos desechables al lado del sofá o la silla en la que normalmente se sentará la persona durante la consejería. Esto, hermanos, es una regla. Entonces, prepárate para los que lloran. Acá también, incluso teniendo allí a alguien, observen, incluso teniéndola allí alguien que esté emocionalmente abrumado, podría no verla, por lo que puede ser útil decirles a esa persona, hay pañuelos desechables a tu lado. Porque cuando una persona llora, vienen las lágrimas, todo eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Necesita enjugar su rostro, etcétera. Entonces, vamos a ver otra cosita. Observen bien aquí, hermanos. Esto es una cosa muy importante. Coloca los relojes de manera estratégica. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy hablando de los relojes? Porque los relojes marcan el tiempo. Y yo no puedo estar aconsejando a una persona, no sé, 7 horas. Entonces, la persona ahí puede hablar 40 minutos, 1 hora, creo que ya está bien, hasta ahí nomás. Entonces, pon un reloj en la pared, sobre el sofá o la silla de consejería, al alcance de tu campo de visión natural, para que tú no estés ahí mirando la hora. No, no, no. Entonces tú echas una miradita y puede terminar después de un considerable tiempo tu consejería. Otra cosa, ahí está. Evita mirar el reloj o el teléfono móvil durante la sesión. Nunca se usa relojes, teléfonos celulares durante una consejería. ¿Por qué, amados hermanos, amados alumnos? Eso hará que los aconsejados se sientan apremiados. El aconsejado debe sentirse bien, cómodo, tranquilo. Entonces, imagínate, a la persona me está diciendo que quiere matarse y yo estoy ahí con el celular. No, eso no, ¿ya? De vez en cuando, echa un vistazo al reloj que está en la pared, en un lugar estratégico, ¿cierto? Para que puedas marcar el ritmo de la sesión sin que la persona esté pendiente del tiempo. Porque yo sé que muchos se sienten mal, yo me siento mal, sinceramente, si una persona que yo necesito hablarle o abrir mi corazón y ella no me está dando la atención, o si no, ella demuestra que está preocupada con la hora.
de verdad yo no me siento, no me voy a sentir bien. Entonces imagínense una persona que necesita consejería. Entonces ahí son datos muy interesantes. Limita las interrupciones. ¿Cuáles son las interrupciones? Es por eso que necesitamos un despacho, una oficina, una sala donde podamos aconsejar. ¿Por qué puede pasar eso? Primera cosa, no atiendas llamadas ni revises textos durante la sesión de consejería. De hecho, pon el teléfono en modo silencioso. Si aún así llegaras a recibir una llamada, toma el teléfono y silencialo sin apartar la mirada del aconsejado. Por ejemplo, cuando hago mi clase, yo en general apago mi celular o si no, en modo de silencio para que nada me interrumpa. Eso lo hago cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando, y etc. Sé visible en todo momento. Sé visible en todo momento. Observen bien, la puerta, ahí es también una norma. La puerta de tu oficina debe tener un cristal lo suficientemente grande y translúcido como para ofrecer la máxima visibilidad. Esto es muy, muy importante. Todas las iglesias que yo fui miembro, la oficina o el gabinete del pastor tenía la puerta y un vidrio, tenía un cristal ahí, y todos veían que allí estaba el pastor con alguien. No estábamos escuchando nada, pero sabíamos lo que el pastor estaba haciendo. Entonces, esto es para incluso para la seguridad del pastor, en varios sentidos. Su seguridad física, su seguridad moral, para que nadie esté como que sapeando y hablando tonteras, diciendo, no, el pastor anda hablando con una muchacha, anda hablando demasiado con una muchacha a puertas cerradas. Sí, está con las puertas cerradas, pero todos ven que el pastor está aconsejando a aquella muchacha. Otra cosita, coloca la aconsejada, un pequeño, no puede ser visto, pero posiciona tu silla de manera a que esté visible a través del cristal. Porque es bueno que no se exponga a la persona. Principalmente, un momento, hermano. Principalmente, cuando es un hermano, un miembro de la iglesia, entonces, para que la persona también su identidad esté preservada. Esto es muy importante. ¿Ya? Entonces, otra cosita, ahora sí, ten a una persona, observe bien, ten a una persona, estamos hablando del despacho, estamos hablando de la oficina o de la sala, ten a una persona, por ejemplo, una secretaria en su escritorio, sentada cerca, pero fuera de tu despacho. Incluso la secretaria puede ser la misma esposa. ¿Ya? Entonces, es bueno, es muy bueno. Pon tus estanteras, en tus estanteras, solo libros que puedas recomendar. Es normal que en un despacho, en una oficina, el pastor tenga sus libros. Ahí están sus libros. Entonces, de repente,
aquella persona, es un ejemplo que les estoy dando, aquella persona ve un libro, por ejemplo, sobre psicología pastoral. Y ella le pregunta, pastor, ¿usted me recomendaría este libro? Entonces, cosas así. Es muy importante. Y esto también, hermanos, demuestra un poco de nuestro grado de cultura, nuestro conocimiento. Esto es muy importante. Entonces debemos, ahí está el porqué. Debemos leer con regularidad libros con los que nos sentimos identificados, así como libros con los que no. Pero ten en las estantes de tu despacho de consejería tan solo aquellos libros que recomendarías. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá yo tengo aquí en mi estantería, por ejemplo, no es un libro, pero es una serie de DVD, es un DVD de una serie que me gusta mucho. Yo no pondría esto en mi despacho pastoral, porque esto es algo personal, esto es algo que me gusta mucho, entonces no voy a recomendar Magnum para, para la persona, sino cosas que realmente sean de edificación para ella. Uh, Mientras los aconsejados estén en tu oficina, pueden tomar nota de estos títulos y pensar, este libro debe ser útil si mi pastor lo leyó. Así que deja los libros malos en casa. ¿Ya? De esta manera, no habrá confusión entre los libros que recomendarías y los que no. Porque, por lo menos, nosotros pertenecemos a una cultura, hermanos, donde el conocimiento se transmite no solamente por, por la boca, sino por la lectura, por la enseñanza. Entonces es bueno que tengamos buenos libros que podamos recomendar a a nuestros hermanos. Segunda parte. Vamos a empezar ahora con el proceso, la reunión inicial. Estábamos solamente en el comienzo, en las premisas, el análisis de cómo está la persona, ahora la reunión inicial. Esta primera entrevista implica, primeramente, mucha predisposición a escuchar. El primer punto especificado en nuestra andadura. Es la primera cosa, escuchar. Ah, y otro detalle, una consejería en algunos casos no es solamente una sola vez. Hay sesiones, nosotros llamamos sesiones. Entonces ahí estamos hablando de la primera entrevista, la primera reunión. Pero decirte que escuches bien no basta. Y por ello, a continuación encontrarás otros 4 objetivos más específicos para tu sesión inicial de consejería. Vamos a ellos. En ocasiones, estos objetivos se solapan y no es necesario que sean considerados como aspectos separados. Primera cosa, establece un vínculo relacional. No nos olvidemos que no somos médicos, que son más fríos que la cordillera de los Andes. Somos pastores, somos consejeros y estamos lidiando con seres humanos y no con un trozo de carne. Entonces, primeramente, establece un vínculo relacional. Es la primera cosa. Hacer que la persona se sienta bien. No es una persona rara o que tiene problemas, es un ser humano como nosotros. Entonces, establece un vínculo relacional. Cuando una persona viene al despacho, es buena idea darle la bienvenida con una conversación acerca de cosas relativas a su diario vivir. Entonces, es el comienzo
de una buena conversación. Ahora, hermanos, eh, les doy, primero voy a seguir acá. Esto es más fácil con alguien que ya conocemos, pero no imposible con quien no conocemos. ¿Ya? Entonces tenemos que ser amigables, tratables, escuchar a la persona, tenemos que ser simpáticos. De verdad, a veces me impresiona como yo que llevo, no sé, acá, aquí con mis vecinos 3 años y medio más o menos, y me llevo bien con todos. Los saludo, pregunto cómo están, mientras que hay personas que, wow, no son así. Pero yo trato de ser tratable, de ser simpático y de cuidar a las personas, de tratarlas bien, etcétera. Entonces, como consejeros, tenemos que ser así. Sin embargo, el pastor tiene la responsabilidad de cambiar la conversación hacia asuntos mayores. Otra cosita, hermanos. No podemos ser prolijos en esa primera conversación. Por ejemplo, um, cuando vamos a hablar con una persona, no podemos, por ejemplo, a veces hay personas que dan una vuelta con una cosa y quedan ahí minutos y minutos, minutos y minutos y no van al grano. Es muy importante que vayamos al grano. Se hizo la conversación inicial. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿O estás desempleado? Ya y enseguida ya comenzamos a esa conversación más importante. Puedes comenzar con una pregunta. Observe bien las preguntas que son importantes. ¿Cómo puedo ayudarte? O si en el caso de que hayamos hecho el trabajo de preparación, ¿qué va a decir el consejero? Pude ver lo que me enviaste y he estado orando por ti. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo va todo? No tiene por qué ser algo imaginativo. Porque es por eso que es importante que tengamos la ficha de la persona. Sabemos, fue violado, es drogadicto, pucha, era un asaltante de banco y ahora está luchando con falta de trabajo. Entonces ya tenemos la ficha de la persona y estaremos orando por la persona. Entonces no va a ser tan difícil. Entonces esto de la preparación me gustó mucho. Pude ver lo que me enviaste y he estado orando por ti. Cambia de una conversación trivial a una de consejería con una sencilla pregunta. Vamos a ver cómo cambiamos. Mientras haces esto, recuerda que buscas establecer los 4 objetivos más importantes en cualquier relación de consejería pastoral. Observe bien, esto es base importante para cualquier consejero: confianza, misericordia, amor y respeto. Estos son los fundamentos básicos de cualquier consejería. Si hermanos, si no tenemos esto, mejor que mandemos a esa persona a otro pastor. Confianza. En cierto modo, la confianza es lo más importante de la consejería. Sin ella, nada prosperará, aunque es de esperar que en general el pastor se gane la confianza de un miembro por su ministerio público. En la consejería te darás cuenta de que, como sucede en cualquier otra relación, la confianza personal hay que ganársela. No puedo decirle jamás, ¿saben qué? Confíen en mí, les voy a ayudar. No, 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 no. El único que puede hablar esto es el Señor. Nosotros tenemos que ganarla, la confianza, ¿cierto? Muchas personas van a una consejería con una mezcla de desesperanza y escepticismo. Son incrédulas.
Ah, ese pastor, ¿cómo? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a enseñar? Entonces, hay esa mezcla de desesperanza y escepticismo, perdón. Lo más importante al ganarse la confianza de alguien es mostrar humildad, escuchando bien y hablando con consideración. Nadie confía en alguien arrogante que lo sabe todo. Porque hay unos que son como que los que saben todo. Y a veces este exceso de conocimiento puede llevar a la arrogancia. Entonces nadie confía en una persona arrogante. Por otro lado, algo muy importante para ganarse la confianza es también reflejar confianza. No confianza en uno mismo, sino la capacidad que Dios tiene de darnos la sabiduría necesaria en cualquier situación. Entonces, ahí está, hermanos. Son cosas muy fáciles. Eso tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestra manera de ser, cómo nosotros nos relacionamos con Dios, cómo nos portamos, etc. La actitud del pastor hacia el problema debe ser compasiva, pero íntegra. Digamos que una persona que cometió el pecado de adulterio, ahora está con remordimiento, está viviendo una crisis existencial y busca al pastor, busca al consejero. Y esa persona ya confía en el pastor y abre su corazón. Entonces la actitud es de compasión, pero íntegra. Es amar a la persona, es considerar que esa persona está viviendo una crisis gravísima, pero mostrarle que el pecado tiene sus consecuencias. Entonces, ser compasivos, amar a la persona, pero íntegros, no concordando con el pecado, no aceptando el pecado, mostrándole, por ejemplo, ¿sabe qué, hermano? Usted ha pecado, usted está confesando, qué bueno, pero ahora viene un proceso por el cual usted debe someterse al Señor. La disciplina, usted tiene que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. Las personas generalmente ven esa confianza como lo que es. No una arrogancia segura de sí misma, sino una humilde confianza en Dios. Siempre confiando en el Señor. Disculpe. Por ejemplo, la misericordia. Cuando las personas vienen con sus problemas, muchas veces tienden a sentirse juzgadas. Generalmente son conscientes de que están haciendo algo malo, aun cuando no se encuentren en disposición de admitirlo. Esto las hace muy sensibles a las expresiones de condena. Si se sienten condenadas por las palabras, el tono o con lenguaje corporal, no llegarás muy lejos. Por ejemplo, la persona me está hablando, realmente se siente condenada y yo estoy mirando, ya la miro así con una mirada de condenación. Me pareciera que el mismo Dios ahí llegó en persona y está juzgando a la persona. No, 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 no. Si hago esto, wow. O a veces, hermanos, es horrible. ¿Cuántas veces he visto la persona expresando, ahí estoy viviendo un problema, yo sé que he pecado, wow, pero la persona
que está aconsejando la mira con una mirada asustadora. No, no. Algunas personas, perdón, algunas veces su susceptibilidad es tan alta que es casi posible para ellas no verte como alguien que las condena. Las personas también nos están observando. Sin embargo, si es cuidadosamente paciente, el pastor casi siempre puede derrumbar el muro defensivo. Porque en general las personas que están así, ellas construyen muros defensivos. Y tú no sabes cómo está esa persona del otro lado del muro. Entonces, si no muestro, si no muestro misericordia, si muestro solamente condenación, no podré derrumbar este muro defensivo. Entonces, es importante esto. Tener una disposición misericordiosa no es simplemente una estrategia para comunicarse. Si solamente es eso, desaparecerá rápidamente. Más bien, debe ser la manifestación de que se es conforme al corazón de Dios, grande en misericordia, deseoso por la redención de las personas necias, perdidas u hostiles. Entonces, cuando demostramos misericordia, estamos, hermanos, la verdad, estamos demostrando el mismo corazón de Dios hacia a esas personas. Indudablemente, descubrirás descubrirás cuánto tienes en común con su insensatez, a veces una insensatez desconcertante. Como compañeros que comparten honestamente sus pensamientos y deseos, sus razonamientos y comportamientos, a veces descubrirás, muchas veces, para ser exactos, cuán estúpidamente vinculados están con el pecado. A veces, hermanos, ya eso les voy a contar, fue algo que yo vi. Fue una persona que llegó para hablar con un pastor. Yo estaba con ese pastor. Él me dijo, no, Marcos, quédate aquí. Yo en ese entonces ya era pastor. Y esa persona, sin que el pastor hablara mucho, la hermana abrió su corazón, empezó a llorar y dijo, necesito ayuda. Mi relación con Dios se ha desmoronado. Yo no oro, yo no leo la Biblia, ya no voy a la iglesia hace meses. Entonces, porque el pastor se mostró misericordioso. No la condenó, oró por ella, me acuerdo bien, y al día siguiente aquella hermana volvió a la iglesia. La lista es interminable. Observen bien, hermanos, las personas que a veces van a llegar a nosotros. Autodestrucción, pensamientos suicidas, comunicación destructiva, adicción al alcohol y a las drogas, orgullo y egoísmo, odio, celos, traición. Hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas que están, la verdad, destruyendo a esas personas y que necesitan una palabra de parte de Dios. En esos momentos, ora para tener el corazón de aquel padre que aceptó la vergüenza de su hijo rebelde en vez del corazón de su hermano mayor, quien la denunció a los cuatro vientos. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Ahí está. Así tenemos que ser como aquel padre. Y acá leemos lo siguiente. Un momentito. Igual que la misericordia, la fuente del amor es Dios. No es nuestro amor propio. Es imposible que tengamos compasión de esas personas sin el amor de Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estaremos deseando por amor. Aquí hay varios versículos, hermanos, que nos muestran lo importante. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así es, hermanos. Esto es
el cristianismo en práctica. Dejamos la teoría. Ah, te amo, mi hermano, te amo, te amo. No, estamos y estaremos, perdón, practicando el amor. Parte del plan de Dios para manifestar su amor a un mundo de languidez es personificar ese amor a través del cuidado cristiano y el aceptar a otros creyentes. Amar a alguien significa preocuparse por su bienestar, aun cuando no puede solucionar sus problemas personales. Esa clase de amor es más importante que la propia solución. Así que si eres propenso a arreglar cosas, ten cuidado. A nadie le gusta hacer un proyecto. Comprométete más con el bienestar de la persona con que con la solución del problema. Ambas cosas no son lo mismo. Hermanos, tenemos que pensar que no vamos a solucionar problemas. No, estaremos ayudando a la persona a encontrar su norte. Vamos a hablar, todavía tenemos tiempo, respeto. A menudo te encontrarás sentado delante de personas que son un verdadero desastre. Ellos lo saben y tú también. El pastor está llamado a mostrar respeto aún a ellas. Honestamente, es difícil lidiar con personas sospechosas, egocéntricas, necias, arrogantes o infantiles. Incluso aquellas que son cuenteras. A veces hay gente que viene con puro cuento. Sabemos que son hipócritas o mentirosas, pero así mismo tenemos que respetarlas. Aún en esos casos, un pastor puede mantener el debido nivel de respeto, reconociendo en cada persona la imagen divina que hay en ella, la cual es una imagen potencial del mismísimo Hijo de Dios. Eso me hace acordar una frase que escuché hace muchos años, hace como 40 años. Era un predicador hablando y él hacía la siguiente pregunta: ¿saben ustedes cómo Dios nos ve? Dios no nos ve como somos. Dios nos ve como seremos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Así tenemos que ver a esas personas. Analiza el problema. Y con esto ya vamos a finalizar la clase. Debemos evitar la tentación de convertir cada sesión de consejería en otro sermón. Aquí vamos a terminar, hermanos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora sí, vamos a algunas consideraciones finales. Primero, si ustedes tienen preguntas, ahora sí está abierta la sesión de preguntas. Y si yo puedo responder, trataré de responder. Si no, les diré, ¿saben qué? Voy a leer un poquito más y después les doy la respuesta. Vamos a ver si tenemos preguntas. Hola, pastor. Acá tiene una Hola. pregunta. Sí, Pastor, ¿cómo está? bien, Hola, gracias. hola. Bien, Oiga, gracias. lo que pasa es que igual se hace harto hincapié en la oficina, en el Ajá, despacho, en el lugar, y bueno, mitad es el lugar y mitad es la persona para la consejería. Pero ajá, hay veces, que tenemos solo este cuerpo mortal y no tenemos el despacho, no tenemos la oficina, no están las condiciones, sin embargo tenemos que hacer ese trabajo de igual forma. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que cumplir con lo que se nos está requiriendo. ajá. Obviamente, tratando de buscar el momento oportuno, el lugar adecuado, pero eso, me quedo con esa sensación al escucharle. No tengo oficina, no tenemos ni iglesia, tenemos sede, y estoy al debe, no puedo
pero sin embargo está en nuestro corazón el poder ayudar a la gente. Eso, Ajá. quedo Mire, con esa sensación amarga. sí, sí, mira, yo una vez yo me quedé así y yo traté de arreglarme. De verdad, una vez, hace muchos años, hace como 30, ¿cuántos años? Como 33 años, eh, varios homosexuales empezaron a recibir a Cristo en la universidad. Y la iglesia estaba lejos, la iglesia estaba lejos, ellos necesitaban consejería, no podría yo aconsejarlos en la universidad y yo conseguí con un amigo, él me prestaba su sal para aconsejar a esas personas. Entonces, al comienzo me fue difícil porque, bien, la iglesia estaba lejos, en la universidad no había cómo. Oh, entonces, yo tuve que arreglarme, ¿ya? Entonces, duele, yo sé que duele, pero hay normas. Por ejemplo, hermano médico. Un médico es normas. Y el médico va a ser, obviamente, tiene la misión de salvar vidas. Se salva la vida en un asfalto, en una calle. El tratamiento adecuado es en el hospital o en la clínica. Y muchas veces, para cuidar a las personas, necesita un lugar, un lugar donde la persona se sienta cómoda y todo más. Pero obviamente el Señor nos da gracia. Yo sé que el Señor nos da gracia, nos da estrategia y vamos a lograr hacer la cosa con bastante calidad. Muy buena pregunta, muy buen aporte. Muchas gracias, Pastor. Vamos a ver si tenemos otros hermanos que tengan dudas o preguntas. Me toca a mí. Ya, Es que esa era la pregunta de él. Ahora me toca a mí. ya. Ya. Mire, resulta que me ha pasado mucho que llegan mujeres pidiendo consejo y lo otro que no sé si es bueno que uno lo vive cuando son cosas como psicológicas, las derive al psicólogo, porque obviamente yo misma me será bueno que yo vea a un psicólogo y de repente yo quedo ahí pensando y pensando obviamente en el problema que tienen y en dos ocasiones sí le he dicho que será un psicólogo cristiano, porque a veces uno no puede con si será bueno, me expliqué bien Mire, voy a tratar de, hay casos que son problemas psicológicos, pero la norma, la norma, y esto no es muchos años, es que el pastor tenga una buena preparación, el pastor o el consejero tengan una buena preparación en la psicología, lo que ella necesita. Porque muchas veces el psicólogo va a hablar totalmente contrario a la palabra de Dios. Entonces, es mejor que la persona eh, la consejería pastoral, y incluso vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar bien en las clases sobre la diferencia entre la consejería y la psicología. Acho que travou aqui. Ai, Jesus. Acho que travou. Deixa eu chamar aqui. Ai. ¿Me escuchan?
Pastor, ¿me escucha o no? Sí, te escucho, te escucho. Es que mi computadora acá está, ahora sí que está poniendo a la norma. Te escucho, Miguel, Ah, puedes ya, hablar. voy atrás. Ahora sí, ahora no Ya. va. Tenía como, ya, igual tenía como esa duda con el tema de dar un consejo. Si uno no tiene un lugar físico, ningún motivo se puede, ¿cierto? Por ningún Mire, motivo se puede mire, en la casa. por Un lugar ejemplo, específico. o si no, un lugar específico de la casa. Y por Ya. ejemplo, eh, como ya he visto, hay pastores que hacen una oficina. Ahora, mucho cuidado con niños pequeños, antes, que yo no sé, porque me parece que ellos tienen unos oídos así de elefante. Escuchan todo. Es posible, sí, es posible. Se puede, como yo le decía al pastor Iván, se puede arreglar. Hay cosas que podemos arreglar. Si tenemos las condiciones, un espacio, mejor. Si no, se va arreglando. Una buena pregunta. ¿Alguna pregunta más antes que Sí, finalicemos? Sí, tengo otra pregunta. ¿La persona aconsejada tiene que ser convertida o puede ser que no mira, conozca a Cristo? mira, mira, como yo dije en la clase pasada, eh, puede ser una persona convertida o no convertida. Si esa persona no es convertida, es una oportunidad de llevarla hacia Cristo, a que conozca a Jesús. ¿Ya? Entonces no voy a aconsejar solamente a hermanos de la iglesia, no, se puede aconsejar a una persona no cristiana e incluso con el enfoque al evangelismo. Es